cuando crecen contaminan el ambiente, produce estrés oxidativo, dañan la salud. Ese es el problema de la contaminación, uno de los problemas de la contaminación ambiental. Los médicos nos oponemos a eso, pero también nos oponemos a que elementos que puedan, digamos, limpiar un poco el ambiente queden cada vez menos, ¿no? Como las plantas, ¿no? Los árboles, etc. Y para eso, ¿qué hacemos? Había que promover el uso de muebles de madera reciclada, por ejemplo, ¿verdad? Usar menos papel, usar menos plástico, en fin, una serie de plantar más árboles, ¿no? ¿Sí? Un árbol que hagamos un bosque y ya, pues ese bosque de plantitas no lo vamos a ver nosotros, ¿no? Hechos árboles, porque la vida no nos va a alcanzar para eso, seguro. Pero estamos haciendo algo ¿por qué? Por la patria, ¿no es cierto? Eso es patria, eso es servir a la patria. Planten un árbol, no importa, nunca más vean a ese árbol, están sirviendo a la patria. ¿Ah? Estamos luchando por intereses colectivos, no individuales solamente. Si nuestra vida la convertimos nos metemos en un frasco individual y nos aislamos de la realidad, pues prácticamente somos nada, ¿no es cierto? El ser humano no está para eso. El ser humano es un ser racional que además vela por el ambiente. Entonces, este comentario lo hago porque la salud tiene mucho que ver con el ambiente, mucho que ver. O sea, la salud no solamente, digamos, diagnosticar signos y síntomas y dar medicamentos. Con eso casi no hemos solucionado nada, porque ese señor que enfermó, que con nuestra receta se alivió, a la semana va a volver a estar enfermo nuevamente. Y van a haber muchos enfermos. Si no hemos solucionado nada, ¿no? Peor, hemos prevenido enfermedades. De lo que se trata, ayer hemos preguntado, ¿la diabetes se puede evitar? ¿Se puede prevenir? Absolutamente sí. Si uno no quiere ser diabético, no lo va a hacer, pero tiene que tomar muchas medidas, ¿no? Entre ellas, disminuir el exceso oxidativo de su organismo. Reitero, uno puede cuidar su individualidad, su alimentación, todo eso, pero el ambiente es tóxico. Entonces también hay que cuidar el ambiente, pues, ¿no es cierto? Porque igual, aunque cuide su individualidad, igual está aumentando su estrés oxidativo. El exceso oxidativo tiene repercusión sistémica muy importante, es un tema muy interesante. Además de estos trastornos, lo que hace el exceso oxidativo, por ejemplo, es el acelerar el envejecimiento de los tejidos. Es decir, el estrés oxidativo altera a nivel de los telómeros. Me parecen unos estudios bastante interesantes que el doctor Cuevas es maestro en eso. Él habla bastante de esas cosas. Creo que no es parte del programa de estas clases, pero podían preguntar, ¿no? O sea, a nivel molecular, ¿cómo explicamos el envejecimiento corporal? Obviamente nadie va a ser joven eternamente. Hay un envejecimiento natural a una velocidad normal, digamos, de envejecimiento. Pero ese envejecimiento se puede acelerar. Y uno de los factores que acelera es el estrés oxidativo. Así que quien come puras salchipapas va a envejecer más rápido. A los 40 va a padecer de 70. No, algo así. Bueno, entonces hay gente que tiene 60 y padece de 30, ¿no? Bueno, estoy exagerando quizá, pero es así, no aparentan su edad, ¿no? Una cosa es la edad cronológica, o sea, los días y años que vamos pasando, y otra es la edad biológica. La edad biológica es la edad que uno tiene del grado de envejecimiento de su cuerpo. Entonces no siempre van paralelos ambos, ¿no? Hay gente que envejece muy rápido y envejecer significa alteración de las funciones orgánicas. El envejecimiento no solo es apariencia. ¿Sí? Entonces, cuando el cuerpo envejece, hay cambios a nivel genético, hay más mutaciones, o sea, más riesgos de desarrollar otra vez cáncer. ¿Se dan cuenta? Entonces, estamos en un medio muy tóxico en el mundo. El mundo no era tóxico así. ¿Quién lo ha convertido así? ¿Los leones? ¿Los pumas? ¿Los gatos? ¿Los perros? ¿Quiénes? El humano, ¿verdad? El humano. Nosotros mismos hemos creado un ambiente tóxico donde enfermamos más fácilmente y buscamos soluciones a esos problemas tapando los huecos, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, una solución poco inteligente. Entonces, había que invertir este trabajo en crear un ambiente más saludable. De por sí, esta facultad es tóxica para ustedes.
¿no? Hay mucha gente que no tiene tiempo para ir a almorzar a su casa. ¿Dónde almuerza? En el entorno. ¿Qué cosa? Alimentos tóxicos. Por disponibilidad probablemente, ¿no? Y mezclado con el gusto y todo eso. Pero si no hubiese venta de esos alimentos tóxicos alrededor de la facultad, si hubiese alimentos saludables, estoy seguro que mucha gente se alimentaría saludablemente también. Ese es el entorno creado por el hombre, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? Pues todos tenemos la culpa. Nosotros por demandar eso y otros por vender. El vendedor va a vender hasta piedras si le compran piedras. Al vendedor no le interesa el producto. Lo que le interesa, lo primero que se pregunta el vendedor es, ¿qué compran aquí? Entonces yo traigo eso, ¿no? No voy a traer algo que no me van a comprar, ¿no es cierto? Eso no es lógico para un comerciante. Bueno, entonces si la demanda cambia, si aquí demandamos, ¿no? Preguntamos hasta en las librerías, ¿tiene frutas? ¿No es cierto? Entonces el librero va a decir, mejor vendo frutas, ¿no? Voy a vender más que mis libros, por ejemplo, ¿no? Estoy probablemente poniendo un ejemplo un poco descabellado, pero es así es como se comporta el mercado también. Entonces, como ven, es una cosa muy compleja, ¿verdad? Pero hay que poner el grano de arena, y nosotros los médicos somos los principales involucrados en esto. ¿Por qué? Porque somos los que mejor entendemos el problema porque ¿quién más va a entender? Por nuestra profesión, porque eso estamos estudiando, ¿no? El médico que no entiende esto, entonces, ¿qué es? ¿A qué conclusión llegamos? Que no entiende la medicina, no ha estudiado, ¿verdad? No ha estudiado. Y eso es obviamente muy lamentable, ¿no? Bueno, eso, y hay más cosas, dejemos puntos suspensivos para el estrés oxidativo. Es un tema amplio, pero fundamental en la medicina actual principalmente. Vamos a pasar a dar otro tópico muy importante de la insulina. La insulina, estas son algunas características de las moleculares. La cantidad de insulina que se secreta es más o menos esta cantidad, o sea, muy poco, en condiciones basales, ¿no? Es decir, en este momento, ¿ustedes creen que su insulina está aumentando? Sí, ¿no? Si han desayunado, seguro que sí. Pero la insulina baja a su nivel más inferior, más basal, ¿cuándo? La secreción de insulina. ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿Hemos hablado de esto? Ya. Cuando la glicemia disminuye por debajo de 80. Algunos autores dicen por debajo de 70, no hay problema. Cuanto más baje la glicemia, obviamente se produce menos insulina. Pero a partir de 80, esa es una cifra referencial. Ojo, no hay problema si en algún libro nos dice 90, no hay ningún problema. Pero a partir de esa cifra de 80, ya no se secreta insulina, normalmente. Entonces la glicemia puede ir bajando, 70, qué sé yo, porque las células permanentemente van consumiendo glucosa. A las células no les interesa a las células a qué hora desayunemos, o si desayunamos o no, no les importa. Las células, si no reciben suficiente glucosa, funcionan mal y pueden morir también. Especialmente las neuronas funcionan mal si reciben menos glucosa. Si uno come por última vez a las 7 de la noche, al día siguiente no desayuna y viene a clases, su azúcar está por los niveles más inferiores. ¿Cómo van a funcionar las neuronas? A duras penas, ¿no? Por eso es muy mala idea venir sin desayunar a clases o para cualquier actividad, ¿no? No desayunar es un crimen consigo mismo. ¿Ahora qué? Si baja la glicemia, bueno, mañana voy a comer, ¿no? No. Cuando baja la glicemia, las neuronas no solo funcionan mal, mueren. Hay mortalidad neuronal si la glicemia baja por debajo de, valga la redundancia, de los niveles considerados normales, por debajo de 60. La hipoglicemia es peligrosa. Si no mata, deja daños permanentes. Entonces no jueguen con sus neuronas, especialmente ustedes, ¿no? Digo neuronas porque son las células más sensibles a los cambios de glicemia. Nuestros dedos, con los tejidos de los dedos pueden aguantar una hipoglicemia prolongada, no hay mucho problema. Pero las neuronas no, y otros tejidos tampoco, ¿no? Pero fundamentalmente las neuronas. La vida media de la neurona, ya saben lo que es vida media, de la insulina, es breve, de 5 a 8 minutos, no pasan de 10 minutos.
Y en ese tiempo solamente queda la mitad de la insulina que se había secretado. Eso es vida media, ya hemos explicado vida media. Se elimina la insulina por dos vías fundamentalmente, por el hígado y por los riñones. Es decir, cualquier hormona siempre se metaboliza, se elimina, no permanece siempre, porque su efecto sería también permanente y eso alteraría la homeostasis. Entonces, es fugaz su existencia. Ahora, les voy a contar algo que parece anecdótico. Como su eliminación es por el riñón, los diabéticos, muchos diabéticos se complican con los riñones. Entonces, pierden funciones en sus riñones. Ya los diabéticos prácticamente ya no tienen riñón funcionando. ¿Sí? Ya necesitan máquina de diálisis, ¿no es cierto? Entonces, mientras su riñón estaba bien, el diabético necesitaba inyectarse insulina, por ejemplo. Bien. Pero como el riñón ya no funciona bien, ya está muy bajo, entonces ese riñón ya no elimina la poca insulina que tiene. Entonces la insulina se queda por más tiempo en su sangre y hace hipoglicemias. Entonces el médico dice, disminuya la cantidad de insulina. A veces, o sea, no pocas veces, se le quita la insulina, usted ya no necesita insulina. La poca insulina que produce su cuerpo aguanta mucho tiempo, porque no está siendo eliminado, está afectado su hígado, su riñón ya no funciona, entonces ya no se inyecta insulina. ¿Y el diabético qué creen que piensa? Ya no necesito insulina, ya estoy curado. Eso es lo que piensan. Entonces ya descuidan su dieta y todo eso. Ha pasado con muchos pacientes diabéticos así. Obviamente no se ha curado nada, ¿no es cierto? Ese es el problema de verdad que ya no necesitan insulina. Porque producen todavía muy poca insulina, pues producen, pero se mantienen por más tiempo, porque no se metaboliza rápido. En ellos la vida media es más prolongada, por eso hasta a veces hacen hipoglicemia. Bueno, no en todos los enfermos con problemas renales debido a la diabetes, pero en muchos sí, hay casos así, hay que estar advertidos. Bueno, la secreción de insulina. El nivel basal nos representa esta línea, basal. Ahí hay cantidades mínimas de insulina. En ayunas, los niveles de insulina están en esa línea basal. Bueno, cuando se secreta. Recuerden que la insulina está sintetizada pero guardada en vesículas en la célula beta, ¿verdad? ¿Sí? Ya hay insulina de reserva en las células beta del páncreas, pero no se secreta. Necesitan un estímulo para secretarse. Bueno, o se secretan, apenas sube a 85 la glicemia, una vesícula, digamos, por hacerlo algo figurativo. Se suelta y aumenta la insulina y otra vez la glicemia baja, y etcétera, se mantiene oscilando así. Por eso el azúcar en la sangre no sube mucho ni baja tampoco, porque hay otro elemento contrarregulador. Si la glicemia baja de 80, hay riesgo de que siga bajando, ¿no es cierto? Pero si nosotros estamos en ayunas, entonces, ¿quién evita que siga bajando la glicemia? Otra hormona, el glucagón. El glucagón se libera cuando la glicemia baja de 80, ¿sí? Y empieza a producir glucosa en el mismo cuerpo. El mecanismo lo vamos a explicar después. Gracias al glucagón aumenta la glicemia. Estamos hablando de un estado de ayunas. Bien, ese incremento de glicemia, digamos que a partir de 60 fue aumentando, 70, llega a 80, pasa a 80, ¿y qué es lo que pasa? El glucagón deja de sintetizarse y aparece la insulina para bajar la glicemia. ¿Se entiende eso? Se juega prácticamente, ¿no es cierto? Gracias a esas dos hormonas es que la glicemia, si bien se mantiene oscilante, pues no sube más de 100 ni baja menos a 60. Bueno, gracias a eso. Si hay una alteración en ese juego entre las dos hormonas, entonces obviamente vienen problemas ya, ¿no es cierto? Estamos hablando de fisiología, no vamos a hablar de esos problemas. Debido a ese mecanismo de contrarregulación del glucagón, a esta hormona se la conoce así, como hormona contrarreguladora. No es la única, hay 4 hormonas contrarreguladoras. Es muy importante que ustedes utilicen este término y sepan cuáles son esas hormonas. Glucagón, hormona de crecimiento, las catecolaminas y los glucocorticoides, es decir, cortisol. Son las 4 hormonas contrarreguladoras, es decir, ¿qué cosa contrarregula? La acción de la insulina.
Y no olviden, además, digamos entre paréntesis, estas 4 hormonas contrarreguladoras son fundamentales en el estrés. Del estrés seguramente van a hablar en el tema de glándulas suprarrenales, ¿no? Pero para no dejar así muy corta esta rama, abramos un paréntesis para hablar del estrés muy rápidamente. ¿Saben qué es el estrés, no es cierto? ¿Qué es el estrés? ¿Han estado estresados alguna vez? Claro, todo el mundo dice, estoy estresado, ¿no? Mañana tengo parcial, esta tarde tengo fisiología, estoy estresado, no puedo dormir por el estrés. Eso es real. El estrés no deja dormir. ¿Qué es el estrés? Alguien dice, vos me estresas, ¿no? Fisiología me estresa. Mi docente me estresa y así, ¿verdad? Mucho estrés. ¿Qué es el estrés? ¿Se han preguntado qué es el estrés? ¿Sí? Es importante esto, ya les comenté, que el ser humano, el que va a aprender, tiene que preguntarnos de todo. Ir buscando respuestas. Probablemente no encuentre respuesta a todo, pero la búsqueda de respuestas nos conduce, digamos, a la brillantez. ¿Sí? Las mentes brillantes se forman así, con la búsqueda de respuestas, preguntándose una y otra cosa. Nadie tiene que preguntar por ustedes. Ahorita yo estoy preguntando por ustedes, ¿no? Ustedes tienen que hacerse las preguntas de todo, de la vida diaria, de lo que les pasa, de lo que no les pasa, en todos los ámbitos que uno vive, ¿no es cierto?, y tiene en la vida, todas sus facetas. Tienen que hacerse preguntas, tienen que buscar respuestas. Entonces, esta es una pregunta básica. Todo el mundo habla de estrés y probablemente muchos no entiendan qué es eso, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que explicar lo que es estrés desde el punto de vista fisiológico. El estrés es una reacción fisiológica a una agresión física o psicológica. El ser humano no vive en una taza de leche, ¿no? Estamos expuestos a muchas cosas. ¿A qué? Cruzamos la calle y ya nos tocan la bocina, ¿verdad? Es una agresión. Pero es inevitable. Muchachos, saquen una hoja. Agresión psicológica. Pero tienen que sacar una hoja, si no, ¿en qué van a dar su examen? ¿Verdad? Ya llega el lunes y la gente se estresa, se siente agredida porque es lunes. Y el lunes tiene que despertar temprano, tiene que bañarse, ir a trabajar, ya, le molesta. Bueno, hay cosas que no debían molestarnos. El estrés se puede evitar, ¿sí? Y no todos respondemos igual al estrés. Frente al estrés, algunos lloran y otros se ponen muy fuertes frente al estrés. O sea, la respuesta es distinta. Mucho tienen que ver las hormonas en eso. Y obviamente la condición mental, ¿no es cierto? La fortaleza mental de las personas para afrontar momentos de estrés y la adaptación. También uno se adapta al estrés. Bueno, ¿en qué consiste ese estrés? Estrés no es lo que viene. Estrés son los cambios que hay en nuestro organismo para responder, para adaptarnos a esta presión. Eso es estrés. Entonces, está mal decir, me estresas. No está bien eso. Es decir, ¿me provocas estrés? Sí. No es lo mismo. O sea, la presencia de alguien genera cambios en mi organismo llamado estrés. Me provoca estrés. El estrés, digamos, está en nosotros, no viene de ella, pero es una respuesta a la agresión. Vamos a poner un ejemplo y con este va a quedar muy bien explicado. Vamos a asaltar un banco. ¿Quiénes tienen experiencia? De verdad, de verdad. ¿Quiénes tienen experiencia en eso? ¿Nadie? Nadie. Pero tenemos que asaltar, muchachos. ¿Con qué vamos a financiar el trabajo de investigación? Bueno, hemos visto películas, ¿no es cierto? Hemos visto tutoriales, digamos, como asaltar el banco, todo bien. Entonces, vamos a poner acá. Elegimos un banco y ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener armas, ¿no es cierto? Unos irán a la puerta, otros irán en el vehículo a esperarnos, otros entrarán, apuntarán a los cajeros, otros amordazarán a los otros, controlarán a los guardias, en fin, cada uno tiene su rol. Bien, todos contentos, llega el día
Antes de que llegue el día, en la noche no van a dormir, seguro. ¿Por qué? Va a estar pensando en eso, ¿no? Si nos atrapan en la cárcel, la prisión, etc. O si tengo éxito, están debatiendo en sí mismos, pero ya están en estrés. Llega el momento, la hora indicada, entramos al banco, cada uno ocupa su lugar y ¿qué creen que va a pasar? Algunos probablemente entren al banco tranquilos, con su pucho, como en las películas, digan, bueno, buenas tardes, no miren nada, no digan nada, y la está apuntando, ¿no es cierto? O le dispara. Se revela y ¡pum! Y tranquilo, con sangre fría, hace lo mismo, los demás se asustan y dicen, va, y otro en la puerta está llorando, ¿no? La policía, han matado, o sea, son reacciones distintas a la misma agresión. En ese momento, ¿qué creen que pasa en nuestro organismo? Con la frecuencia cardíaca, se acelera. La presión arterial sube. ¿Qué creen que pasa con la glicemia? Aumenta. Si cuentan la frecuencia respiratoria, ha aumentado nuestra frecuencia respiratoria. O sea, ¿por qué aumenta la frecuencia cardíaca y la presión? O sea, ya está aumentando nuestro gasto cardíaco, pero nosotros no necesitamos en ese momento. ¿Sí? Nos están preparando, sin embargo, el organismo para la huida. Cuando huyamos, vamos a necesitar bastante gasto cardíaco, vamos a necesitar bastante oxígeno, porque tenemos que huir, ¿no es cierto? ¿Sí? Nuestras células van a consumir glucosa, pues ya ha aumentado la glucosa previamente. ¿Por qué ha ocurrido todas esas cosas? Se han liberado las hormonas contrarreguladoras. Ha aumentado la frecuencia cardíaca y la presión arterial porque la catecolamina se liberó, la adrenalina. Se ha liberado, el cortisol se aumentó en nuestra sangre y ha hecho que se produzca más glucosa, ¿no? La hormona de crecimiento, igual, etcétera, han frenado a la insulina, o sea, ha ocurrido una serie de cambios metabólicos en el organismo. Lo digo rápido porque esto lo van a hablar en suprarrenales, la siguiente semana ya. Entonces, estamos listos para la huida, ¿verdad? Y huimos. Ahora, alguien probablemente no pueda huir, etcétera, no se adapta a esa agresión. Es un momento de agresión. Entonces, no hay una buena adaptación. El que disparó y no pasó nada, sale del banco, compra un chicle, pasa a la policía, él está con las bolsas de dinero, no se dice inmuta, ese se adaptó muy bien. ¿Cierto? Y hay otro porque probablemente incluso ha soltado la vejiga y todo eso, está huyendo, llorando en una esquina, etcétera, etcétera. Hay distintas reacciones al estrés. Uno se adapta al estrés. No sé si han leído la historia de la guerra del Chaco, por ejemplo, es muy objetivo. Los mismos escritores que estaban en la guerra lo relatan, ¿no? Cómo han sido sus primeros días, las primeras semanas. Han permanecido muchos meses allí y al final no les interesaba nada, ¿no? Ni siquiera escribir a la familia, nada, estaban contentos, creo, un poco más de estar allí, ya era una aventura. Pero al principio sí estaban muy preocupados, de miedo, cualquier explosión les causaba, digamos, terror, otros lloraban, en fin. Entonces, uno se va adaptando al estrés. Nuestra profesión es muy agresiva, o sea, estamos siempre en un medio que nos va a provocar estrés. Cuanto mejor se adapten, mejor desempeño. ¿Y en qué consiste eso? Hay días en que no van a dormir, noches en que no van a dormir bien, no van a comer bien, quieren ir a comer helados, pero no pueden porque tienen que controlar a este paciente cada 5 minutos, ¿sí? Todo el día, por ejemplo, hay pacientes que se ponen muy mal, que no sabe qué hacer, ¿no es cierto? Entonces se pone a llorar con el paciente, no, con fríamente, como el que disparó en el banco, atiende al paciente, dice bla bla bla, vienen los familiares, doctor, se va a morir, y ustedes con sangre fría dicen, no se va a morir. Tranquilos, no es que seamos de piedra. Hay médicos que lloran junto a los familiares cuando algún paciente fallece, especialmente los chicos de internado lloran. Yo he visto llorar a residentes también, y obvio, todos los médicos nos sentimos mal cuando algo, pero nos adaptamos a eso, no nos volvemos de piedra, tenemos sentimientos, no nos convertimos en robots, ¿sí? Pero sabemos controlar, ¿no? Porque nos hemos expuesto muchas veces a eso. Entonces, la práctica,
La exposición a algo nos vuelve expertos en ese medio. O sea, nos podemos desenvolver tranquilamente en un medio muy agresivo si estamos entrenados, ¿verdad? Y eso, color, una cosa mental, además de las hormonas, etc. Bueno, entonces no tendrían por qué sentir miedo antes del examen, ¿no? Deberían venir tranquilos, contentos, decir, tómenme más exámenes, ¿qué es eso? Tan fácil, qué sé yo. Pero cuando uno está con el estrés, no piensa bien, no desarrolla bien, no deduce bien, no razona bien. Esa es la desventaja de estar en estrés. Esto como consejo para ustedes que eviten el estrés y van a rendir mejor en esta facultad. Es exigente, pues. La medicina, estudiar medicina es muy agresivo, el medio. No se puede evitar, porque es así, pues es extensa la ciencia, etcétera, etcétera. Exige mucha responsabilidad, cumplimiento. Si a mí me dicen mañana a las 9 tiene que entregar su trabajo, tengo que entregarlo. No es que, por favor, media horita más. Eso es una desadaptación al estrés, pero además nos vuelve irresponsables. Los médicos no podemos ser irresponsables. Nadie ha llegado probablemente responsable aquí, pero aquí nos tenemos que formar, pues. A eso hemos venido. Leer libros no es formarse. Repetir lo que dice el docente o los libros no es formación, eso es información. Entonces, ¿cómo voy a yo formarme? Cambiando mi conducta, mi forma de ser, ganando sentido de responsabilidad, porque tengo que ser responsable siendo médico, ¿no? Solo con una buena formación voy a ser un buen médico. No es suficiente comerse todos los libros. Bien, ¿qué actividades se hacen en la universidad para desarrollar sentido de responsabilidad? Le dicen, muchachos, mañana es el examen parcial a las 8. ¿Bien? Y si alguien dice, posterguemos, ya está mostrando su irresponsabilidad. Si cedemos a eso, muchachos sigan siendo irresponsables. O sea, no les estamos formando, les estamos deformando. Es muy peligroso. Uno no siempre va en línea recta, puede desviarse. Y en eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ustedes no son niños, pero hay que mostrarles el camino, no les podemos llevar por el camino. Y lamentablemente eso no pasa mucho. Entonces, las universidades son exigentes por eso, no por manía de ningún docente, de ningún personal, nada de eso. Y mucho más en medicina, que no es taza de leche. Aquí hay que renunciar mucho al confort, a la comodidad, al reposo muchas veces. Pero así nos entrenamos para ser buenos médicos, ¿no? Bueno, los que quieren ser buenos médicos, ¿verdad? De verdad, les digo, ahorita parece una cosa lejana. Ya en la realidad, en el mundo de los médicos ya, hay médicos de distinto nivel. Hay médicos muy exitosos, me refiero a que resuelven problemas, son muy capaces de resolver problemas, y otros no. Otros están muy limitados a hacer cosas técnicas nada más. Unos encuentran trabajo por doquier, pueden trabajar, o pueden no ni trabajar, incluso se dan el lujo de ni cobrar siquiera, porque aquí ganan y allá también, y ahora aquí no cobra porque, además, ¿por qué le va a cobrar al paciente? No puede ni pagar. Puede ser un lujo en nuestro tiempo, en un país que en crisis, pero se dan esos casos. Y hay otros que están mendigando trabajo. Estoy hablando de médicos. ¿Por qué esa diferencia si han estado en la misma aula? Todos. Porque unos sí se formaron bien, otros no. Esa es la diferencia. Pues, pero esa es la consecuencia, ¿no?, de esto. Entonces depende de lo que hagan en este tiempo, ¿no?, para encontrar algo allá en el futuro. Entonces reflexionen bien, muchachos. Volvamos aquí a leer su libro. Bien, nivel basal, hemos partido del estrés, ¿no es cierto? El estrés, entonces, sube la glicemia, ¿verdad? Han hecho la práctica con el almidón. Probablemente la glicemia en ayunas del estudiante voluntario estaba en 80, pero al ver que le iban a pinchar ahí, ¿no es cierto?, el miedo, es posible que haya aumentado su glicemia. Le han encontrado 110, y es posible que antes de entrar a clases eso haya estado 80. Hay que tener muy en cuenta eso. Y eso lleva a veces a errores diagnósticos, ¿no? Estamos poniendo el ejemplo de la práctica, seguramente ha pasado con muchos eso. Es difícil de demostrar, obviamente, pero ya en la práctica real
ocurre eso. Muchas veces se confunde glicemias altas con diabetes. Y no es solo estrés. Hay gente que entra al hospital, pasa frecuentemente a cirugía, le van a operar, le hacen sus análisis y el cirujano descubre que tiene una glicemia de 140 en ayunas. Llama al internista o al endocrinólogo, le dice, mire, aquí este paciente padece diabéticos, estúdielo. Bueno, se le estudia y todo eso, se hacen 8 análisis para comprobar si puede ser diabetes también, ¿no? Uno no sabe que es diabético muchas veces. Entonces, se determina que no es diabético. No necesita ningún tratamiento. Es estrés, pero hay que demostrar eso, ¿no? Y eso ustedes tienen que hacer, obviamente, cuando ya ejerzan la profesión. Doctor, opere normas, aquí no pasa nada. Bien, con confianza, interviene, el paciente no se contamina, ¿no? Pues si decimos, es diabético, póngale insulina, en plena cirugía va a ser un paro por hipoglicemia y otras cosas, se puede complicar mucho. Entonces hay que tener muy en cuenta el estrés. Esto nada tiene que ver con el estrés, esta curva. Esta primera, vean ustedes, la secreción de insulina se da siempre en 2 fases. La primera fase es breve, es el tiempo, breve pero en grandes cantidades, se libera en grandes cantidades de insulina. Y la segunda fase es más prolongada, de aparición más tardía y no alcanza niveles tan elevados como la primera fase. Entonces, imaginen ustedes saliendo la insulina, en primera instancia, en grandes cantidades, luego sale muy poco y vuelve a secretarse, aumentando gradualmente, pero sin alcanzar niveles como en la primera fase. Esta es la respuesta a el estímulo. Vamos a relacionarlo con la comida. Cuando uno come cualquier alimento, la insulina se secreta así, en estas 2 fases. Comienza la ingesta de alimentos, más o menos a los 5 minutos, ya empieza a secretarse insulina. Toda la reserva, todo lo que estaba guardado ahí, reservado, almacenado en la célula beta, se libera rápidamente. Y eso es esto. O sea, esta primera curva, este primer pico, nos muestra la secreción de la insulina que ya existía. Bueno, pero como seguimos estimulando, seguimos comiendo, ¿verdad? Se sintetiza nueva insulina en la célula beta. Y esa nueva insulina obviamente tarda en sintetizarse y luego se secreta, ¿no es cierto? Eso se entiende fácil. Comienza a aumentar nuevamente, entonces toda esta fase corresponde a la nueva insulina, a la insulina de reciente síntesis. Se sintetiza y se secreta inmediatamente. Reitero, en cambio esta es la insulina que estaba ya reservada. Probablemente en el tiempo de ayunas no se secreta esa insulina y está ahí guardada, ¿no es cierto? Está depositada en la célula beta. Esa es la que se libera con la ingesta del alimento. Muy bien. Y luego baja. ¿Por qué baja? Porque ya no hay estímulo, hemos dejado de comer. ¿Eso se entiende? ¿Sí? Bueno. Ustedes han debido ver en la práctica, al determinar la glicemia, que una vez que comen el almidón cocido, eso es más gráfico esto, se eleva la glicemia, llega a un pico y luego vuelve a bajar, ¿no es cierto? O sea, después de terminar de comer sigue subiendo la glicemia, porque se sigue absorbiendo. Pues. Y baja. ¿Por qué baja? ¿Quién lo baja? La insulina. ¿Sí? Entonces, ese pico teóricamente sería indefinido en ascenso hasta que se agote toda la glucosa con su comida, obviamente, si no hubiese insulina. ¿Sí? Ese pico no bajaría en 2 horas a niveles de ayuno si no hubiese insulina. Por eso, los que ya tienen diabetes, resistencia a la insulina, etc., su glicemia tarda en volver a niveles basales, porque tiene poca insulina. Y esa poca insulina no es capaz de descender nuevamente a la glicemia. Ese es el problema de los diabéticos. Bien, cuando comienza la diabetes, lo primero que se altera es esta, la primera fase. Los diabéticos prácticamente no tienen eso. O sea, tienen poca reserva de insulina. Esa es característica de los diabéticos tipo 2. Bueno, ahora vamos a suponer que este señor es diabético y no tiene insulina. Bien, como no tiene insulina, tenemos que inyectarlo, ¿no es cierto?
la inyección, la administración de insulina tiene que imitar a esta curva bifásica. Es decir, el paciente va a desayunar, muy bien. ¿A qué hora desayuna? A las 7, digamos. Entonces tengo que inyectarle una insulina de acción rápida, que se absorba rápido, así, y una insulina de acción retardada, que se absorba lentamente. Tengo que combinar dos insulinas diferentes. ¿Cuánto tiempo antes del desayuno debe inyectarse? Hay que sincronizar bien, ¿no es cierto? Esto se llama insulina rápida. No vamos a hablar de insulinas, pero ustedes van a entender eso en endocrinología. Más o menos entre 10 a 15 minutos antes debe inyectarse la insulina rápida, y el paciente en ese tiempo tiene que empezar a comer. No es que un ratito mira al baño, no, señor, usted ya son 15 minutos y empieza a comer. Come. Entre tanto, mientras van comiendo, la otra insulina va aumentando. ¿Sí? Terminó de desayunar, pero la insulina inyectada aguanta 4 o 6 horas en su sangre todavía, y luego comienza a bajar hasta que llegue el almuerzo, y el almuerzo nuevamente, y así. Como ven, no es muy práctico, ¿no es cierto? No es muy sencillo de que el paciente lo haga siempre así. Esta es una mezcla de insulinas. Se mezclan las insulinas y se pone una sola inyección. Así pasa. Eso es el manejo ideal del paciente diabético. Estos pacientes diabéticos viven toda su vida como si no fueran diabéticos, porque están muy bien controlados. Y es muy difícil de lograr esto porque requiere mucha sincronización con las comidas, una buena inyección, porque a veces se inyecta y no se absorbe porque el lugar de la inyección está poco vascularizado, está inflamado. O sea, como ven, no es una cosa simple, ¿no es cierto? Pero bueno, esos detalles lo van a aprender. Lo cierto es que se debe tratar de imitar esas curvas fisiológicas. Generalmente no se logra. Y a veces solo se pone una insulina que solo forma esta curva y no esta. Entonces el tratamiento no es muy fisiológico. Pero tampoco es tan malo, ¿no? No es lo ideal, pero bueno, sirve de alguna manera. No se olviden esa curva bifásica de la secreción de insulina. Bien, dijimos que la insulina comienza a liberarse a partir de los 80 miligramos por decilitro de glicemia, ¿no es cierto? 80 más o menos estaría por aquí. Antes de eso está en niveles basales. Aumenta la glicemia y aumenta la producción de insulina. Esta línea roja nos muestra la curva de secreción de insulina. Aumenta. Miren, a medida que va aumentando la glicemia, 200, 300, se produce más insulina todavía. Pero cuando la glicemia, eso es en el Guyton, por si acaso, la referencia, Guyton. Cuando la glicemia, mire, sobrepasa los 300, 350, ya no, por más que aumente la glicemia y la insulina ya no se secreta más, ¿no? Sino mantiene una línea, una meseta continua, obviamente. Obviamente esto no es indefinido, pues se va a agotar, ¿no es cierto? La célula beta no es algo que, ninguna célula es algo inmortal, ¿no? Se agota, como cualquier elemento vivo, se agota y muere, se gasta, en términos más simples. Pueden hacer un recorrido inverso también de esto. Si la glicemia va bajando, miren, va bajando la glicemia, entonces se secreta menos insulina. La glicemia cuando llega a 80 o menos, la insulina llega a niveles basales. Y eso es lo fisiológico. Bueno, y hablando de secreción, entonces, ahora, ¿quiénes estimulan la secreción? Hace rato hemos hablado de la síntesis, de la producción de insulina, ahora de la secreción. Los principales estimulantes son el glucagón indirectamente. ¿Por qué? Porque el glucagón, como produce glucosa en el cuerpo, no sintetiza glucosa, sino se llama producción de glucosa, a la liberación de glucosa a partir del glucógeno. Ustedes saben por bioquímica que el glucógeno es una reserva de glucosa, ¿no es cierto? El glucógeno es como el almidón. ¿Sí? Es un polímero inmenso de glucosa, pura glucosa. Ahí se guarda nuestra glucosa cuando estamos en ayunas. Como no comemos, entonces la glucosa va saliendo,
haciendo extraída del glucógeno para que la glicemia no baje y la célula no tenga deficiencia de aporte de glucosa. Imagínense si estamos en huelga de hambre, pero huelga de hambre. ¿Han hecho alguna vez huelga de hambre? Nadie aguanta una semana de huelga. No, sí, a cada año hacíamos huelgas de hambre, pero contra el gobierno porque no había presupuesto. Cada año había que pedir dinero del gobierno porque siempre había el riesgo de que se cierre la universidad. Y tardábamos como casi un mes en el año de conflictos, sin clases. Así que las clases empezaban en abril, terminaban en abril, o sea, era muy irregular. Ustedes empiezan en febrero y terminan en diciembre, ¿verdad? Excelente, ¿verdad? Como reloj. Nosotros no, ya sí hemos perdido algunos en el tiempo, pues, en vez de egresar en 6 años, hemos egresado en 6 años y medio más o menos, ¿no? Por las huelgas y todo eso. Bueno, huelga de hambre, no hay glucosa. ¿Qué pasa en el cuerpo entonces? ¿De qué viven las células? Las células no les importa, hacen huelga, haya presupuesto. Lo que no le interesa ni sus parciales a las células que consumen glucosa. Entonces el organismo echa mano del glucógeno, pero el glucógeno se agota muy rápidamente. Entonces se forma más glucógeno a partir de ácidos grasos y proteínas. O sea, a partir de aminoácidos y ácidos grasos se forma glucosa para formar glucógeno. Esa es la neoglucogénesis. Esa neoglucogénesis es estimulada por el glucagón. Vamos a completar esto en la siguiente clase, lo del glucagón. Entonces el glucagón tiende a aumentar la glicemia. Y al aumentar la glicemia, estimula la liberación de insulina, ¿no es cierto? Es el mecanismo por el cual el glucagón hace esto. O sea, es un estimulante de la secreción de insulina. El sistema parasimpático, realmente el sistema de la acetilcolina. Bueno, hay medicamentos anticolinérgicos, o sea, bloquean la liberación de acetilcolina. Es necesario dar, ¿no es cierto? ¿Conocen algún anticolinérgico? Por ejemplo, para el dolor de estómago, anticolinérgico. ¿Bien? ¿Qué es esto colateral aquí? Entonces, ese anticolinérgico. Están calmando el dolor, pero ¿qué creen? Además están provocando ese paciente. Están disminuyendo su secreción de insulina. Si es un paciente no diabético, no obeso, no hay mucho problema. Además no le van a dar de por vida un anticolinérgico, ¿verdad? Se da un par de días y todo eso. Pero si el paciente fuese diabético, descompensado, con dolor de estómago, ¿le van a dar anticolinérgico? No. Eso es lo apasionante de la medicina, o sea, no se da lo mismo a todos. Hay que evaluar al paciente, ver qué tiene, qué complicaciones puede tener. Una aspirina en un paciente puede matarlo. En otros no se hace ni cosquilla la aspirina, ¿verdad? Es así. Entonces la medicina es así. Y hay que siempre tener muy encendidos los faros, ¿no? Al momento de ver un enfermo. Hay que evaluar todo eso. Las incretinas que hemos mencionado, y reitero, han debido avanzar en el digestivo, son hormonas estimulantes de la secreción de insulina. Las incretinas, este es el glucagon-like peptide 1 y el otro es el péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa, así se llama, el GIP. No es péptido intestinal, gástrico, nada de eso. Es péptido insulinotrópico, trofismo, a eso se refiere, tiene afinidad con la insulina. Eso quiere decir péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa. Eso significa GIP. Bueno, estas estimulan la secreción de insulina. Otras hormonas ya conocidas por ustedes en el tubo digestivo que tienen otras acciones, pero también colateralmente estimulan la producción de insulina. La gastrina, la colecistoquinina, la secretina, cuyas funciones principales, reitero, ya la conocen, ¿no? La hiperglicemia, obviamente cualquier aumento de la glicemia estimula la secreción de insulina. Eso es obvio. Algunos aminoácidos hacen lo mismo y ácidos grasos también. Algunos ácidos grasos. El ejercicio físico estimula la secreción de insulina. Están en ayunas
Digamos que están en ayunas, salen a trotar en la mañana. Su glicemia, ¿cuánto está? 80. Ya. Insulina basal, ¿no es cierto? Hacen actividad física, se libera más insulina. ¿Qué pasa con la glicemia? Cae más, pues. Por eso a los 100 metros ya están sudando, con ganas de vomitar, ¿no es cierto? Piel fría y se cae. ¿Verdad? Es así. Había un estudiante, ahora es colega, muy buen estudiante, pero tenía un gran defecto. En las prácticas, bueno, de 40 prácticas, por lo menos el 10 ha perdido conocimiento. Caía. ¿Por qué? Sus compañeros ya la darían, no ya conocían su estado. Esta estudiante no desayunaba y las prácticas eran en la tarde. Bueno, no sé, cuestión de estética, no sabemos la razón verdadera, ¿no? Pero no desayunaba y a veces no almorzaba, no alcanzaba a almorzar y hacía hipoglicemias en su clase. Se desmayaba. Los compañeros ya sabían, traían Coca-Cola y resucitaba con Coca-Cola. No, a veces antes de la clase ya le daban, los compañeros le daban Coca-Cola o dulces. Entonces uno ya pasaba miedo, ¿no? Se va a desmayar en plena clase, imagínense, y causa daño cerebral. Pero bueno, menos mal que sus daños no han debido ser muy severos, porque es muy buena profesional ahora. Estudiante, recién ha debido estar como hace unos 5 años, muy buena estudiante. Me llamó mucho la atención, pero era persistente en su manía de no desayunar. Y claro, eso es peligroso, no se debe hacer. Bien, entonces ejercicio físico en ayunas hay el riesgo de hacer hipoglicemia, ¿no? Bien, la hormona de crecimiento, el cortisol, estimula, igual que el glucagón, aumentan la glicemia y eso hace que se libere insulina, o sea, indirectamente. Estas son las hormonas contrarreguladoras de la insulina, además de la adrenalina. ¿Quiénes inhiben? ¿Quién más? Pues no es cierto, la somatostatina, inhibe todo. El sistema simpático, el ayuno, obviamente el ayuno, ¿por qué? Porque los niveles de glicemia están bajos en el ayuno, o sea, están normales, pero en niveles bajos, ¿no? En el rango normal, quiero decir. Entonces hay poca insulina, obviamente, el ayuno prolongado. La leptina, que ya estudiamos, es una hormona que produce saciedad, pero además su efecto es disminuir la secreción de insulina. Muy bien, aquí vamos a dejar esto, ya son las 9. No sé si quieren preguntar algo. Diga. Entonces, lo correcto ahí en el ejercicio físico sería que desayune, espere que me metabolice y decide continuar su ejercicio. Claro, no hacer ejercicio físico en la mañana, digamos, ¿no es cierto? Obviamente, si uno come su pique macho para rendir bien, no. La circulación va a ir más al tubo digestivo que a los músculos. La actividad física va a ser mal. Obviamente, la alimentación tiene que estar muy anticipada a la actividad física, ¿no es cierto? O sea, que la glicemia esté por encima de 100 más o menos, y así. Es así como se corrige. ¿Alguna pregunta más? Nada. Bien, nos vemos el día de mañana.